buenas noches. Hoy, 12 de agosto del 2021, estamos nuevamente en nuestro ciclo de conversaciones en Unidos por Chile. Hoy tenemos un extraordinario invitado que lo vamos a dejar que se presente él solo. Sin embargo, les adelanto que es una de las personas claramente en Chile, pero a nivel mundial, que más sabe de psicología social. Así que vamos a hacerle preguntas que probablemente sus respuestas nos van a permitir aprender muchísimo sobre lo que está pasando hoy día en este tiempo. Héctor, usted es psicólogo, pero sé, y de la Católica, y además eres doctor en psicología. Cosa interesante, y tu campo fundamentalmente es la psicología social. Así es. Que nos permite entender un poco este mundo tan revuelto que tiene. Pero usted tiene raíces por Villarrica. Así es. A ver, cuéntanos de usted, cuéntanos, Héctor, un poco de ti. Esa parte, ¿eh? Claro, yo nací y me crié ahí en Villarrica, en la zona Villarrica-Pucón, que realmente en ese tiempo no era lo que es ahora. Habían algunos turistas, pero eran más internacionales que de Santiago, aunque habían familias que tenían casas de verano allá, pero no era lo mismo llegar allá. Posteriormente, me considero ahí producto de la educación pública, aunque el primer año de educación formal yo lo tuve, o sea, formal entre comillas, antes del kindergarten yo lo tuve vivía en el campo. Mis papás vivían en el campo en ese momento, entre Villarrica y Pucón, y había una producción indígena cerca, y la única escuela que había ahí en la zona, cerca del campo, era de la comunidad mapuche de Boipir era. Y era la escuela de la revolución, así que mis papás me mandaron ahí el primer año, era lo que ahora se llamaría como pre-kinder. Después me fui, por supuesto, a Villarrica, iba a ir a Villarrica, a la ciudad, ¿no? Que en ese tiempo era como 5.000 habitantes, yo creo, o menos. Nos conocíamos todos. A la escuela misional el primer año, pero hubo cosas que no me gustaron. Entonces, mis papás el segundo año me cambiaron a la escuela, a la escuela fiscal número 4 de Villarrica. Y ahí terminé la escuela. Después no había liceo. Mis papás querían que yo siguiera en el liceo, no porque estaba el Colegio de Humanidades que era religioso, ellos prefirieron, y entonces me mandaron a otro colegio religioso, pero lo que pasa es que yo era protestante, entonces me mandaron a Chillán. Tú estudiaste, creo que también en Santiago, de esa forma, ¿no? No sé si era internado, tenía internado. ¿Tú fuiste al Instituto Nacional? Sí, yo fui al instituto, pero yo era medio pupilo, o sea, yo podía almorzar en el colegio si tú postulabas a esas cosas. Sí. Bueno, fast forward, después de la enseñanza media me fui a la Católica, donde estudié psicología, y fueron los años aquellos, del año 71, tú sabes lo que pasó el 73. Yo estaba, tú sabes que la Católica ya tenía psicología social en esa época, y yo estaba interesado en la psicología social. Eso fue porque me interesó la psicología. Pero después del 73, el departamento de psicología social se cerró, así que tuve que salir por el área clínica. Y desde ahí quedé con las ganas, y entonces me vine a la Universidad de California posteriormente, entre otras cosas que pasaron entre medio, una beca de la Fulbright, a hacer el doctorado en psicología social en la Universidad de California, en Los Ángeles, UCLA. Y esa es más o menos mis orígenes. Después, por supuesto, nunca mi intención fue quedarme acá en Estados Unidos. O sea, volví el año 83 a Chile. Y traté de hacer investigación, pasaron cosas ahí que mi investigación no era muy bienvenida en ese momento. Yo estudiaba comportamiento prosocial,
violencia, sistemas democráticos, autoritarios, etc. Entonces, en psicología social tú tienes que enseñar eso. Pero más que nada a mí me interesaba la investigación y ya en el 85 salí de manera definitiva, ya me vine a hacer la carrera académica acá en Estados Unidos. Perfecto. Y desde ahí estamos acá en California. Claro que siempre he estado volviendo a Chile, o sea, he colaborado en años sabáticos en la Católica, he colaborado con mis colegas psicólogos sociales ahí en la Católica, también en la Universidad de la Frontera, mi universidad, la Linda University acá en California, hizo un convenio con la Universidad de la Frontera y pasé ahí más o menos 3 años ayudando a desarrollar el programa de doctorado en psicología, especializado en cultura, en diversidad cultural y eso. Perfecto. Pero de ahí de vuelta para acá nuevamente. Así que he estado yendo y viniendo. Pero probablemente es bueno que quienes nos escuchan y se han integrado sepan que tú has sido distinguido como uno de los psicólogos de mayor trayectoria en Chile, y además como profesor titular en posgrado en psicología en tu escuela. Y por lo tanto has ido acumulando una trayectoria de premios y cosas. Y lo digo esto porque de repente nos encontramos con que mucha gente que tiene una trayectoria académica muy potente trata de tener una opinión y es como invalidada, y cualquier otro perdón, la emoción y cualquier otro se plantea frente a situaciones complejas como esta, ¿no es cierto?, de lo que está viviendo desde el punto de vista social el país, y apareciera que tiene una opinión súper versada o fundada o profunda, cuando en realidad está sustentada solamente en un parecer. Y por eso que hoy día hemos querido de alguna manera conversar contigo para que nos enseñes, nos des una visión de qué es lo que potencialmente hoy día está ocurriendo en Chile. Y quiero partir con algo muy particular. El 18 de octubre, ¿qué significado tiene desde el punto de vista de la psicología social para ti? Complicada tu pregunta. Bueno, pero estoy frente a un experto gigante aquí, tengo que aprovecharlo. Sí, he seguido de cerca los acontecimientos más bien posteriores al 18 que antes del 18. Pero se ha dicho mucho. De todas maneras, mi perspectiva, o sea, yo siempre trato de clarificar, desde el punto del enfoque psicológico, y como en toda democracia, se da prioridad a la ciencia que a la ideología. Porque la ideología son ideas, y son ideas que pueden haber sido buenas en una época o que nunca las fueron y fracasan. La ciencia avanza, el conocimiento avanza. Y yo creo que el movimiento que ocurrió en Chile ocurrió por las mismas razones en que las democracias en el mundo en estos momentos han estado pasando por dificultades. Porque no es solo la democracia que esté frágil en Chile, la democracia y sus fragilidades están alrededor del mundo, algunas por razones similares y otras por razones distintas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la democracia es abusada, se cometen abusos en democracia, y la gente que tiene que sostener la democracia y avanzar en democracia no cumplen su trabajo, entonces se producen desvíos, la democracia se va por otros lados. Y lo que ocurre en Chile, creo yo, se crea un ambiente de frustración, y en psicología nosotros, las teorías más antiguas de la violencia, por ejemplo, explican que la violencia, la agresión es resultado de la frustración. Entonces, hay gente que habla de que se va acumulando la frustración. Y yo creo que en Chile había mucha gente frustrada por cosas que ahora sabemos eran bien específicas y que curiosamente no son las cosas que se están solucionando en este momento. Pero bueno,
esa frustración produce enojo, rabia, la emoción negativa, y la emoción toma sobre la razón, y entonces se producen acciones que no son razonables y que no son parte de la democracia tampoco, entonces pone en peligro la democracia. El problema, creo yo, también ahí ocurre que lo decía Platón. Los griegos ya tenían dos consejos que nos daban para el futuro, las democracias del futuro, que fueron problemas para ellos. Uno, que en la democracia siempre va a haber gente que usa la democracia no con los fines que tiene la democracia, sino que para fines propios, de grupo, de intereses propios, y que muchas veces usan la libertad de expresión y las libertades personales, etcétera, para ponerse en el poder y terminar con la democracia, instalando una tiranía. Eso lo decía Platón. Cuidado con los desvíos de la democracia porque puede producir inequidad, y la inequidad produce inestabilidad. Y Aristóteles también decía lo mismo, decía algo parecido, pero habla más específicamente de las inequidades. Se habla mucho de la libertad ahora, pero la verdad es que es la percepción de inequidad lo que lleva muchas veces a justificar lo que en democracia es injustificable. O sea, hay gente que lo justifica, pero es injustificable porque hablar de violencia es... Entonces, el problema que ocurre el 18, yo creo que no fue la movilización social o lo que se llama el movimiento social o estallido, sino que fue el uso que se hizo de eso para justificar acciones violentas que no tenían nada que ver con lo que la gente decía. Desde la perspectiva de psicología social, vemos ahí un juego entre la razón, lo que es cognición, y la emoción. Y ahí, Héctor, pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. En el cartel que está ahí en Unidos por Chile dice Don Héctor Betancourt y Ricardo Escobar. Yo quiero mucho a Ricardo, pero quien está hoy día es Ricardo Tuane. Le agradezco mucho a la producción por de alguna manera presentarlo y tenerlo presente. Ricardo es un gran amigo y también es de Unidos por Chile, así que lo tenemos presente hoy día de esta manera. Héctor, cuéntame, la razón, el intelecto, las ideas, la abstracción intelectual, ¿puede darse en forma simultánea con la violencia? No, la violencia es antagónica, por lo menos en democracia. O sea, es inconsistente con la democracia. La democracia es la manera de gobernar que aparece para evitar la toma del poder y la opresión usando la fuerza. Entonces, el uso de fuerza para tomar el poder tanto como para justificar acciones políticas o decisiones políticas es inaceptable en ninguna democracia en el mundo. Eso desde los orígenes de la democracia. Ahora, en psicología tiene una explicación, en psicología social. Porque normalmente nosotros operamos con la razón primero y la emoción después, aunque hay situaciones en que operamos al revés. La emoción nos lleva antes de la razón. Y normalmente, por ejemplo, cuando ocurre un acto de provocación o de frustración, que eso era lo que nos sabían las teorías antiguas de psicología social, y nosotros comenzamos a estudiarla acá en la Universidad de California cuando inicié mi carrera. De hecho, yo publiqué en el Personality and Social Psychology Bulletin en el año 90 un modelo teórico que explica cómo es que cuando alguien está frustrado por la acción de otro, uno piensa, y lo primero que uno hace, se pregunta por qué. O sea, esto es muy simple. Tú estás en la cola en el banco y alguien te da un codazo, te da un golpe desde atrás. Lo primero que tú te preguntas como persona razonable, ¿por qué ocurre esto? Ahora, esa pregunta es crítica y es nosotros los teóricos de la teoría de atribución, por ejemplo, que es la teoría desde la que nosotros entendemos la violencia, tenemos mucha evidencia y mucho conocimiento. Lo que pasa es que no se conoce, en Chile no hay mucho, hay buenos psicólogos sociales haciendo investigación, tengo que reconocerlo, pero los psicólogos en general no conocen mucho eso. Pero
lo claro está ahí que la respuesta que nosotros hacemos a esa pregunta, ¿por qué?, gatilla una explicación causal. Y esa explicación causal, ¿fue intencional o no fue intencional? ¿Tenía control sobre eso la persona o no? ¿Era eso lo que la persona pretendía o no? Y en base a eso, entonces, tú reaccionas emocionalmente. Si tú lo ves como controlable, intencional, tú reaccionas con rabia. Y entonces la rabia te lleva a la violencia. Pero no es que la frustración te lleve a la violencia. Está la interpretación que tú haces de la violencia. Pero Héctor... Y eso es lo que te lleva a la rabia. Está bien, pero entendiendo eso desde el punto de vista de la persona, pero desde el punto de vista de un grupo social en que se ha manifestado con violencia, para pensarlo en Chile, y que incluso se ha replicado también, no por las mismas causas probablemente, que era un origen al tema en Chile, pero en otros países lo hemos visto en Hong Kong, lo vimos en París, lo hemos visto en Colombia. Esta violencia de grupos como que de alguna manera va contagiando a otros y que va escalando. ¿Eso se ve con mayor frecuencia en estos tiempos? ¿Es producto de la falta de cohesión social? ¿Es producto de las inequidades? ¿Las redes sociales juegan un factor? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, las inequidades tienen que ver con eso. Y como yo decía antes, ya lo había advertido Aristóteles y Platón, tienen que ver, cuando hay inequidades en la democracia, eso debilita la democracia. Y la gente deja de creer en la democracia. Y entonces empieza a ser tentado con las alternativas primitivas, que es recurrir a la violencia. Entonces, pero lo que ocurre es que muchas veces la comunicación social es más importante que la acción que ocurre. ¿Cómo así? Explica eso, por favor. Claro, porque tú puedes, a nivel interpersonal, por ejemplo, y mira, para aclarar un poco esto, nosotros nos complementamos. La psicología social es un área que está entre la psicología y la sociología. La sociología ve los fenómenos de masa. Nosotros siempre vamos a ver lo que ocurre a nivel individual, porque muchas veces la respuesta grupal es la suma de lo que ocurre con todas las personas en un grupo o en una sociedad. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, si tú tienes una cita con tu esposa o con un amigo y no aparece, y tú no das ninguna explicación, porque tu esposa o tu amigo se va a preguntar ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué es esto? ¿No le interesa? ¿Le da lo mismo? Pero si tú das la información, tú te preocupas y dices, mira, ocurre esto, y tú entregas la información respecto de por qué fue. Porque la conducta humana, como ese tipo de conducta, está sobredeterminada, decimos nosotros, está motivada, está influida por muchas causas. Algunas son externas, que hubo un imprevisto en tu trabajo, transporte colectivo, etcétera, o causas internas, que tú realmente no te preocupaste, etcétera. Pero ocurre que normalmente nosotros tenemos un sesgo, que estas son las debilidades que tenemos, porque nosotros pensamos que somos muy racionales como individuos humanos, pero la racionalidad tiene ciertos límites y muchas veces cometemos errores cognitivos. Entonces, nosotros tenemos el sesgo. Si tú haces eso, lo natural de tu persona, de tu esposa o tu amigo, va a ser que va a pensar en que tú, ¿qué pasó contigo? No qué pasó alrededor tuyo. Entonces va sistemáticamente, automáticamente atribuirlo a ti, a causas que tienen que ver contigo y no a las circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Eso genera frustración, genera enojo, y entonces, si tú además no das una explicación distinta, la persona se va a quedar con esa explicación que está sesgada ya como por default. Y eso es tremendo en las relaciones interpersonales, pero también en las relaciones entre grupos. Ahora, en una sociedad como en el caso de Chile, por ejemplo, muchísimos errores comunicacionales del gobierno. No dar suficiente información. El gobierno puede hacer
mandar un proyecto de ley, puede estar tratando de hacerlo mejor, pero si no explica qué está haciendo y por qué, va a haber gente, y en la democracia siempre hay grupos que están antagónicos al poder, y van a ellos crear una narrativa para dar una explicación que en el fondo no le da crédito al gobierno, pero sí culpa al gobierno de todas las cosas. Y lo mismo ocurre entre los partidos políticos. Entonces, o sea, pero Héctor, eso significa, de alguna manera, que el relato, la comunicación, la narrativa o la historia que hay detrás de la acción es casi tan importante como la acción en sí misma. absolutamente, absolutamente. Y por eso que, por ejemplo, cuando tú me preguntas, no me has preguntado, pero alguien pregunta, bueno, pero ¿por qué la gente, por qué hay tanta polarización, por ejemplo, política? Porque ya lo decía Platón, y por supuesto, mira, tenemos mucho más que aprender de las democracias más modernas que han tenido problemas, como las europeas, que fallaron y cayeron, se recuperaron, etcétera. Pero Platón ya nos dice cosas que tú puedes ver claramente en Chile. Va a haber demagogos, y ya lo decían los griegos, que van a crear narrativas para que el evento, cual fuera ese el evento, juegue a su favor. Y si tú tienes un gobierno que realmente no tiene expertos en comunicaciones o comunicadores que pueden entender lo que está pasando a nivel psicológico con las personas, por supuesto tienen que entender lo que pasa a nivel, por eso tenemos sociólogos y cientistas políticos a nivel macro, pero tú no puedes dejar de poner atención a lo que está pasando con la persona. Cuando la persona está frustrada, es natural que busque explicaciones, y si no las encuentra, las va a inventar. Y si alguien se las inventa o se las distorsiona, las va a tomar. Porque el no tener una explicación de lo que está ocurriendo es muy estresante. Crea lo que nosotros llamamos una disonancia cognitiva muy fuerte, y eso no es, la persona busca consistencia, busca que alguien le explique entender lo que está pasando. Y mira, eso ocurre, la gente no lo entiende. Estas no son cuestiones que estamos inventando, son cuestiones que se han investigado, pero desde los niños. Oye, los niños, piensa tú tú has tenido hijos, desde el momento que el niño está en la cuna, y el momento que el niño se da cuenta que cuando mueve el pie, mueve la mano, ¡pum!, se mueve el móvil, colgante, es una excitación y un placer que se expresa con todo el cuerpo. El niño lo expresa con todo el cuerpo. ¿Y eso es por qué? Porque es entender que hay una relación entre lo que tú estás haciendo y lo que está pasando. Y entiendes lo que está pasando ahora, y entonces empiezas a jugar con eso, a jugar y a jugar y a jugar. Cuando el niño llega a los 4 años, nosotros le llamamos en psicología la edad del por qué. Es tremendamente importante, y el niño tú le dices por qué, y te dice, ¿por qué eso? Y entonces tú le dices, bueno, eso es porque esto otro. Bueno, ¿y por qué eso otro? Es natural. Es parte de lo que nosotros llamamos adaptación natural, sobrevivencia de la especie. Que entender lo que ocurre en la realidad en términos causa-efecto. El problema es que como humanos, nuestra racionalidad es muy, muy frágil. Cometemos errores muy graves y puede ser manipulada. Ok, entonces, perdona, entonces hay 2 puntos que me parece a mí que vamos a ir acumulando en esto, que vamos a ir construyendo ciertas cosas que nos van a permitir entender lo que ocurre desde el punto de vista de la violencia y cómo de alguna manera podemos aminorarla o encauzarla. Primero, pareciera ser que la comunicación es muy importante, la narrativa y explicar lo que está ocurriendo. Y lo segundo, el tener ciertas certezas, es decir, cuando yo tengo una expectativa no cumplida, cuando tengo una sensación de frustración porque desconozco, evidentemente aumenta mi ansiedad, mi ira, etc. O sea, las certezas y la comunicación son importantes. Claro, absolutamente. Bien. Para entenderlo, si yo tengo una situación ya de violencia, en donde empieza la sociedad a normalizar la violencia, por ejemplo, lo que ocurre acá en Chile, en que vemos lentamente que nos hemos ido normalizando. Uy, quemaron 3 casas. Sí, quemaron 3 casas. Quemaron 2 buses, 2 buses. Hoy día la Plaza Italia, sí, la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, digamos ya, sí,
y comienza lentamente la capacidad de asombro a disminuir. Y por lo tanto, actos que nos parecían absolutamente reñidos con la vida democrática comienzan a ser internalizados como dentro, entre comillas, de la normalidad. Eso, ¿cómo se resuelve ese fenómeno? Mira, tú a lo mejor como eres médico, lo entiendes. Esa democracia tiene que ir a la UCI, cuidado intensivo. O sea, la democracia está en peligro. O sea, hay un sistema democrático donde ocurre eso, y no solo que ocurre eso, sino que nosotros le llamamos en psicología desensibilización sistemática. Que tú te vas un poquitito, es como lo de la vacuna. Tú le pones un poquitito, el organismo reacciona, pero se va, pero y así sucede. Pero si tú no tienes la vacuna, te vas desensibilizando, en el fondo ya no vas reaccionando con las emociones. Pero hay una cosa que es muy importante también, y que mira, la diferencia de la psicología social es que nosotros estudiamos estos fenómenos en el laboratorio, estudiamos y comprobamos científicamente. O sea, el creador de la psicología social en Estados Unidos fue Kurt Lewin, un emigrante que vino de Alemania, judío alemán, arrancando de los nazis. Y se dedicó a estudiar esto de la democracia y la dictadura, hizo grupos democráticos y totalitarios, autoritarios en el laboratorio, le ponía un líder democrático, un líder autoritario, sacaba a los líderes, lo que pasaba en los grupos. Al revés, al derecho, réplicas en todo el mundo, la democracia es el mejor sistema de gobierno o de manejo de grupos que tenemos como humanos en este momento. Pero ¿qué ocurre? La libertad de expresión es fundamental a la democracia, la información, la ciencia, el conocimiento, y la decían los griegos. Y Voltaire, tú sabes, Voltaire tenía, bueno, ya sabemos toda la historia de la Revolución Francesa, de la inspiración que saca de los filósofos franceses que sacó los norteamericanos cuando fundaron la democracia que ha sido la más exitosa. Voltaire decía, en la traducción se pierde un poco el asunto, pero aquellos que te convencen de cosas absurdas son capaces de hacerte cometer atrocidades. Y de ahí es que la democracia tiene dentro de sí tiene que tener mecanismos para protegerse de aquellos que falsean la realidad con intereses que son contrarios a la democracia. Por ejemplo, instalar una tiranía, o tomar el poder por la fuerza, o usar la democracia para instalarse en el poder y perpetuarse, o establecer un sistema opresor. Entonces lo que te estoy diciendo aquí en el fondo, quizás te estoy dando demasiada información, pero es que todos estos fenómenos se han estudiado en el laboratorio. Sí, está bien, Héctor, pero tú dices una cosa que es muy interesante y que tiene que ver un poco con lo que está ocurriendo hoy día en términos comunicacionales, que hay cosas que son realmente absurdas que están poniendo, que van contra la evidencia, que van contra el sentido común, que van contra la lógica, y sin embargo, efectivamente, los líderes de alguna manera están dispuestos a hacerlo igual en virtud de un apoyo popular o en virtud de una suerte de simpatía o de una falsa empatía. Entonces, si tú dices que la democracia está en la UTI porque nos hemos ido desensibilizando con esta cosa de la violencia, también aquí tienes otro elemento que pareciera ser que genera una suerte de gravedad sobre la democracia. Así es. Y nosotros tenemos estudios bien recientes que nos ayudan a entender eso. Yo te explicaba al comienzo, mira, primero que nada, para que haya violencia, tiene que haber división, tiene que haber hostilidad entre grupos. La democracia
el objetivo fundamental de la democracia es buscar el bien común y el bien de todas las personas, la libertad, equidad, etcétera, todos los valores que nosotros encontramos en la democracia. Pero los enemigos de la democracia se las van a arreglar de acuerdo a los pioneros de la democracia para, de alguna manera, crear antagonismo, crear división. Y muchas veces las divisiones son artificiales. Por ejemplo, se usan, bueno, tenemos como también en nuestra historia la tendencia al tribalismo, a dejarnos llevar por la identidad. Y entonces, si tú quieres crear violencia o quieres que la gente actúe violentamente, todo lo que tienes que hacer es empezar a enfatizar las divisiones. Y entonces, en ese proceso, tú empiezas a polarizar. Y la gente, y tú sabes que el objetivo de la democracia siempre es el diálogo, la negociación, y que las mejores ideas en conjunto sean implementadas en un gobierno unitario. Porque en el fondo son dichos que suenan un poco cliché, el gobierno de la gente, por la gente, para la gente, y lo que le interesa a la gente es que haya progreso, que sus condiciones de vida y bienestar mejoren, etc. Y la democracia lo que busca es llegar a acuerdos. Alguien dice, no, es que no voy a hablar con el otro partido porque voy a tener que ceder. No hay acuerdos si las dos partes no ceden. Siempre hay un punto medio. Y si tú pones a gente naturalmente, sin etiqueta, a conversar, esa gente va a llegar a ciertos acuerdos. Y eso es la política, porque la persona que está dispuesta a negociar, dialogar y llegar a acuerdos no debiera estar en política, por lo menos en el sistema democrático. No debiera. Es decir, quiero hacer un paréntesis y recordarle a todos que estamos con Héctor Betancourt. Él es psicólogo de la Universidad Católica, doctor en psicología social de la Universidad de California, profesor titular, premio a la trayectoria del Colegio de Psicólogos y un connotado, además, amigo de Unidos por Chile. Héctor, eso significa que si yo quiero tensionar un modelo democrático, además de cometer errores, ¿no es cierto?, en términos de que no comunico, que no entrego certezas, etcétera, de alguna manera el que está queriendo tensionar el sistema democrático basta con enfatizar diferencias que generan ruptura de las identidades para generar un clima de crispación. Me explico. Las diferencias entre los blancos, los negros, los ricos, los pobres, los que viven arriba, los que viven abajo, los que estudian público, los que no, los que andan a pie, los que andan en bicicleta, los que andan en auto. Al generar eso y poner eso en la agenda, voy tensionando la sociedad y la voy alejando del ideal democrático. ¿Es así? Exacto. Y vas creando una narrativa en que tú vas culpando o vas haciendo atribuciones de controlabilidad e intencionalidad a las conductas negativas o errores de la otra parte. Y eso no es nuevo, lo hizo Hitler, lo hicieron en los regímenes comunistas, etc. En todos los gobiernos de fuerza siempre ocurre eso. Ahora, en psicología, yo te voy a decir, hay dos cositas que son tremendamente importantes. Es que ya hablamos anteriormente que normalmente algo ocurre y yo pienso por qué, hago atribuciones y si no las entiendo le pregunto a la otra parte. En el diálogo se tiende a evitar la reacción de violencia. Pero cuando existe polarización, y sobre todo polarización ideológica, política, lo que ocurre es que se produce un deterioro, lo que nosotros llamamos un deterioro mental colectivo, que consiste en lo siguiente. Si cuando pasa algo, por ejemplo, una persona incluso de mi tendencia política negocia con el de la otra, yo respondo antes de razonar.
Y eso es porque ya existe un prejuicio. El prejuicio existe porque se etiqueta a las personas de derecha, de izquierda, liberal, conservador, etc. Y cuando tú pones una etiqueta a la persona, entonces en vez de tú reaccionar a la conducta de la persona, por ejemplo, tu representante en el Congreso, tú estás reaccionando en contra de la otra parte, porque estás respondiendo no siquiera al representante de la otra parte, sino que le atribuyes a esa persona todas las características negativas del grupo que tú has ido adquiriendo o asumiendo. Eso es el prejuicio en el fondo. Son creencias respecto a un grupo de personas, en este caso tu oposición política, y le atribuyes a las personas de eso todas esas características malas de los izquierdistas o de los derechistas. Y por eso que en situaciones de polarización política se usan tanto las etiquetas. A los periodistas incluso les cuesta mucho tratar de ver, a ver, qué es lo que quiere este parlamentario, qué es lo que está pensando este ministro. No, lo ven izquierda, derecha. Entonces, ¿qué ocurre a nivel psicológico? Y esto es gravísimo, pero está ocurriendo, yo lo veo en Chile. Cuando analizo lo que está pasando en las relaciones, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, incluso ahora en esto de la convención constituyente, y nosotros tenemos estudios laboratorio, esto es el estudio más reciente, todavía no lo hemos publicado, en que vemos que el votante, cuando se enfrenta a una situación de ese tipo, en que su representante negocia con la otra parte, le pone la etiqueta a la otra parte, estás negociando con el enemigo, y responde sin pensar. Voto contra, no voy a votar más por esta persona. Voy a votar por otra persona que sí mantiene la animosidad. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Por qué digo grave psicológicamente? Porque estamos fallando en la racionalidad. Estamos respondiendo de una manera automática, prejuiciada, de acuerdo a la etiqueta, y después usamos nuestra capacidad cognitiva, que es lo que nos diferencia de otras especies, pero la usamos no para responderle a la persona, sino para justificar nuestra conducta y por qué lo queremos matar, por qué lo queremos atacar, por qué lo queremos echar abajo, por qué le queremos hacer acusaciones constitucionales, por qué queremos que no sea elegido, etc. Entonces, y esto, como ocurre a nivel global, en un país polarizado políticamente como está Chile en este momento y como estuvimos aquí en Estados Unidos recientemente también, lo que está ocurriendo es eso. Entonces se pierde la racionalidad. Y al perder la racionalidad, la persona no está respondiendo razonablemente. Está bien, pero esa es la explicación de lo que ocurre, en donde yo pongo una etiqueta, le entrego atributos a la etiqueta, que se la puso una persona, ¿no es cierto?, y esa etiqueta tiene determinados atributos, y yo me encrispo con esa etiqueta y con esos atributos. Pero ¿cómo de alguna manera vuelvo atrás? Y te quiero generar esto. ¿Cómo ejerzo yo, entonces hago una política inversa para volver a disminuir la tensión, para disminuir la violencia, disminuir la polarización y permitir que los puentes de diálogo crucen de un sector a otro, para que efectivamente salga lo mejor de la sociedad? Mira, existen, porque todo esto está relacionado con el prejuicio, o sea, el racismo, el sexismo, todas estas enfermedades culturalmente transmitidas, que yo las designo como, le llamo, enfermedades culturalmente transmitidas, racismo, sexismo, clasismo, etcétera, son transmitidas culturalmente, porque la gente tiene creencias respecto a los otros grupos y trata a los individuos como miembros de esa categoría. Y eso pasa, uno de los problemas en Chile, de cómo se trata, por ejemplo, a gente de distinto nivel socioeconómico, pasa en Estados Unidos cómo se trata a gente de distinta raza. Esto es lo mismo que opera aquí en el sistema político, el prejuicio. Hay estrategias. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con personal en salud, por ejemplo, entrenando a médicos residentes o psicólogos que están en práctica, en cómo eliminar los prejuicios que tienen para poder realmente tratar de manera igualitaria a los pacientes y dar un mejor cuidado. Es revertible y hay estrategias que están basadas en evidencia. En este caso,
una de las más prácticas que nosotros le llamamos la hipótesis del contacto. El contacto entre personas normales, como dirían allá de la calle, de bandos opuestos, que tengan un contacto a nivel personal, pero en condiciones óptimas, de igualdad. Como por ejemplo, diríamos en la constituyente. Sí, pero ¿cuáles son las condiciones de igualdad? ¿Qué tendría que haber para que esa gente pudiera realmente superar este deterioro mental colectivo, sobreponerse a eso? Primero que nada tendría que sacarse todas las etiquetas y que en la constitucional no hubiera etiquetas políticas, que no hubiera ni siquiera etiquetas regionales, que la gente se relacione como gente, como representante con un objetivo común y que dialoguen. Y hay un académico, un estudioso de la democracia, que está en el Centro de Democracia de la Universidad de Stanford, aquí en California, cerquita donde estoy yo en este momento. Fishkin es el apellido de él. Te puedo dar los datos después, las referencias. Y él ha hecho experimentos masivos. Incluso tiene un estudio que hizo en Chile. Y tú compruebas que cuando tú pones a gente de estos distintos bandos y se empiezan a relacionar como personas en condiciones de igualdad de estatus, con objetivos comunes, se establece el diálogo y las posiciones extremas se acercan. En ciertos casos, personas reducen el extremismo de su posición 30%, 40%. Él tiene datos muy interesantes. Estos son todos estudios. Es decir, la humanización, el generar vínculos personales, el afecto, el ver al otro como un par, el mirar a los ojos al otro, genera, por lo tanto, claro, un vínculo importante. O sea, la empatía pareciera ser que es una fórmula. Quiero llevarte a una cosa, ha sido súper interesante, Héctor, este viaje que nos estás dando. ¿Qué opinas tú del tema mapuche? Tú señalaste que naciste y creciste en el área de Villarrica, Pucón, y que tus primeros pasos escolares fueron precisamente en el área mapuche. ¿Qué opinas tú de la violencia mapuche desde el punto de vista de la psicología social? También complicada tu pregunta, bueno, pero sí, tengo datos. ¿Ah? Te dije yo que iban a hacer preguntas duras. Ya, mira, el año 93, yo tomé un periodo sabático y me fui a hacer un estudio a la Araucanía, a la Universidad de la Frontera. Porque el año 93 se hablaba del conflicto mapuche, pero en ese caso era realmente el conflicto mapuche, porque había habido un grupo de estudiantes con líderes de distintas comunidades mapuches que marcharon en el campus de la universidad, y tuvieron una manifestación, etc. Entonces ya se hablaba, imagínate, del conflicto mapuche, pero no había violencia, realmente no había violencia. Fui a la Universidad a la Frontera, no había, y yo necesitaba una muestra de como 150, 200 estudiantes mapuches. No había. Entonces, ahí parte la cosa y tú te das cuenta que realmente ahí hay una situación que en cualquier parte del mundo justifica una intervención de parte del gobierno del Estado. O sea, no puede ser que en una zona donde entre el 20 y el 30%, depende cómo tú lo cuentas, de la población es mapuche, los mapuches no estén en la universidad. Y entonces eso te muestra que ahí hay disparidades, que hay desigualdades, que hay inequidades. No están teniendo las oportunidades. Desde esa época hasta ahora ha cambiado. La situación ha cambiado mucho, ha habido estudios, ha habido becas, ha habido inversión, etc. Pero el estudio que yo hice fue a qué atribuían. Por ejemplo, que yo estaba estudiando atribuciones de causalidad y la potencialidad de violencia, de una solución violenta al conflicto. Porque en otra parte del mundo ya había pasado. Y esa es otra historia, el excepcionismo la actitud de excepcionismo que tienen los chilenos, parecido a los estadounidenses y a los ingleses en ese sentido,
de que ellos son distintos, de que las cosas que pasan en otras partes no va a pasar. Pero yo estaba preocupado de eso porque yo conocía la Araucanía desde esa época y muy de dentro y conozco gente mapuche, etc. Entonces, me fui a las escuelas rurales y encontré estudiantes mapuches y no mapuches estudiando juntos en la hombres y mujeres. Y la verdad es que encontré, y esos datos fueron parcialmente, fueron publicados fuera del país, pero también lo publicaron en la Universidad Católica en una revista de psicología que se llama CIGE, y salió en el año 2007, creo. Creo que 2007, porque también estuve haciendo un sabático en la Católica en esa época. Y en lo que pasó es que encontramos que las causas del problema de los mapuches, de las inequidades en relación al problema mapuche, eran atribuidas a causas controlables. Pero no encontré diferencias entre los estudiantes mapuches y no mapuches, hombres. Y no encontré diferencia entre los estudiantes mapuches y no mapuches, mujeres, pero sí una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Y puesto que lo que yo buscaba era explicaciones culturales, me di cuenta que había diferencias culturales muy grandes entre hombres y mujeres. Y bueno, ya sabemos por qué son culturales. Entonces conversaba con algunos colegas de la zona, antropólogos, y ellos me decían, lo que ocurre es que el chileno en la Araucanía se mapuchiza, y por lo tanto va a empatizar con la causa mapuche y va a decir que esas causas son controlables, pero no por parte de la gente, sino que por parte del Estado. Y en eso había acuerdo, porque en realidad también la gente no mapuche de la zona rural de la Araucanía, por lo menos en esa época, no sé si ahora ha cambiado mucho, mapuche o no mapuche, sufre las mismas postergaciones, falta de acceso a servicios de salud, a apoyo técnico en el campo, porque son campesinos, etc. Así es, sigue siendo una de las zonas más pobres de Chile. Sí. Fast forward. En una publicación en la Revista Médica de Chile, que con unos colegas también de la Universidad de la Frontera y de aquí de California, publicamos hace poco, el año 17, de la discriminación y la percepción de discriminación en los servicios de salud. Porque una de las cosas que uno trata de ver ahí en los servicios de salud es si realmente hay discriminación o no hay discriminación, y aprovechamos a estudiar cosas del prejuicio y la discriminación. Y tú sabes que la sorpresa más interesante, y ese artículo está disponible en la Revista Médica de Chile, si tú lo quieres ver, encontramos que cuando a los mapuches le preguntamos por qué la atribución de causalidad que nosotros decimos, ¿cómo explican ellos? ¿A qué atribuyen ellos la discriminación? Que los traten como los tratan en el servicio de salud. Entonces, ¿tú sabes qué? La mayoría la atribuye a que son pobres y no a que son mapuches. Nosotros habríamos esperado, de acuerdo a esta percepción del conflicto mapuche, de que realmente los mapuches iban a decir, oh, porque somos mapuches. Y claro, un porcentaje responde de esa manera, pero la mayoría de los pacientes, estos eran pacientes diabéticos, mapuches, en los servicios de salud de la Araucanía, atribuyen el trato que se les da, el maltrato que se les da, y las inequidades que existen, porque son pobres, por sobre el hecho de que son mapuches. Entonces, te cuento esto un poco para ilustrar la complejidad del problema. Ahora, el problema de la violencia, yo creo que lo que ocurre en la Araucanía en este momento no es concebible en un sistema Estado de Derecho, en un sistema democrático. La democracia no se puede dar el lujo de permitir que exista terrorismo, aunque sea en una región del país, por el motivo que sea. Y esto es una cosa que se viene arrastrando de muchos gobiernos que no respondieron a eso. Yo te digo, en el año 93 yo estaba preocupado del conflicto mapuche cuando se podía hacer algo. Héctor, pero no, desde el año 93 a esta época no ha pasado nada. Y en eso mismo, desde el punto de vista de la psicología social, la violencia, el conflicto mapuche, ¿qué te parece a ti el tema que hoy día está puesto sobre la mesa? ¿Tiene impacto o no tiene impacto los presos de la revuelta? ¿El generar un indulto tiene un efecto psicológico o el no generar un indulto tiene un efecto psicológico? ¿Cómo lo ves tú? Mira,
psicológicamente es tremendamente negativo. Y te lo digo porque, no solo por los mecanismos psicológicos que vienen como consecuencia. Yo no estoy diciendo que no se haga lo posible, por ejemplo, que dentro del Estado de Derecho, de las leyes existentes, se haga todo lo posible por aminorar las penas o lo que sea. Pero un indulto a gente que cometió actos de violencia que no tienen nada que ver con el origen mismo de las manifestaciones. O sea, gente que quema iglesias en cualquier parte del mundo. Eso no es considerado una manifestación pacífica. Destruye la infraestructura pública. Ahora, yo te digo, es difícil y complejo verlo desde afuera porque hay mucha información que yo no tengo, entonces no puedo hacer un juicio definitivo, pero pensando puramente en los mecanismos psicológicos y las consecuencias, el impacto de eso. También, entre otras cosas, que nosotros hemos visto en la Araucanía, por ejemplo, cuando existían esta cosa del conflicto por la entrega de tierras en los gobiernos anteriores, que a mí me tocaba pasar periodos ida y vuelta, qué sé yo, y en alguna de esas también estuvimos viendo datos en relación a eso. Y mi primer acercamiento es conversar con la gente de ambos lados, o sea, de la situación. Y el sentimiento común de la gente mapuche de la calle con que uno hablaba era que, claro, a nosotros, nada. A los que están creando problemas y desprestigiándonos, por ejemplo, a esos son los que les dan la tierra. Entonces, en el fondo, en términos de psicología, lo que estaba diciendo la gente es que reforzaban y premiaban a los que recurrían a la violencia, a la hostilidad y ya violencia en el sentido de atacar a gente o a los fiscales, a la gente, incluso jueces a veces. Entonces, yo no estoy diciendo que no haya que hacer un esfuerzo por apoyar y ayudar a hacer algo por esa gente, como por ejemplo darle la oportunidad de rehabilitarse, de reivindicarse, por ejemplo, y condicional a eso, que haya, por ejemplo, una reducción de pena o lo que sea, pero eso es una cosa del sistema judicial y no sé si el sistema judicial lo permite. Por otro lado, si fuera Estados Unidos, que lo conozco mucho mejor, el sistema judicial de Estados Unidos que el de allá, aquí serían dos cosas, probablemente sería algo de eso. La oportunidad que la persona con su conducta, cambio de conducta, actitudes, etcétera, se rehabilite o que se someta a toma de cursos, de educación cívica. Si estuviera en tus manos, desde el punto de vista de la psicología social, ¿qué recomendaciones le darías para quienes nos gobiernan y para los líderes políticos para tratar de tener efectivamente un país de mayor entendimiento, donde el diálogo sea el punto de comunicación y donde las mejores propuestas sean las que de alguna manera nos rijan y no sean aquellas que sean más estridentes o más violentas? ¿Qué harías tú? Mira, yo creo que tiene que partir por el gobierno, incluyendo como gobierno el legislativo y el ejecutivo. El no hacer nada es someter al país a la posibilidad de consecuencias peores en el futuro. O sea, algo deberá hacer. Segundo, la solución que va a ser más efectiva no va a ser la de un bando o el otro. Tiene que haber diálogo, tiene que haber acuerdos y tiene que haber apertura a ideas, sobre todo de expertos, que pueden sugerir por lo menos hipótesis o los resultados que se podría esperar obtener con eso. Y no solamente recurrir a soluciones inmediatas que te sacan del apuro en el momento, pero que no hacen nada por solucionar el problema o reducir la política del país. Lo más importante en toda democracia, porque esa es otra cosa que hay que tener claro, las democracias han estado en problemas en el mundo en general. Y tampoco, ¿por qué?
porque las democracias siempre han sufrido históricamente, por ejemplo, alrededor de la Guerra Mundial, etcétera, cuando surge el fascismo y el comunismo, surge como una reacción a la globalización. Históricamente siempre ha sido así. Cuando los excesos de la globalización, porque son los excesos de la globalización siempre ha apuntado a favorecer a los países, etcétera, pero los excesos de la globalización han sido utilizados como recurso o como excusa para justamente atacar a la democracia. Entonces, la democracia, primero que nada, tiene que reaccionar, en primer lugar, fortaleciendo sus instituciones democráticas. El respeto a la ley, el Estado de Derecho, y los derechos de todas las personas y las obligaciones de todas las personas a contribuir, pero en un estado de paz, de diálogo. Ahora, a esto pueden ayudar muchísimo los periodistas, los medios de comunicación, porque me da la impresión que en Chile es muy difícil para un periodista hablar de parlamentarios o de gobierno sin referirse a la izquierda y la derecha. Y eso de etiquetar a las personas como que las descalifica de ser un interlocutor válido. Y fortalece el prejuicio y hace más difícil entonces que se pueda llegar a un estado de una solución unitaria. Porque la democracia apunta a eso. La democracia siempre va a estar apuntando a soluciones que no son de un extremo o del otro, sino que son más hacia el centro, y donde puede unificar a la mayor parte de la población. Por supuesto. Déjame hacer dos preguntas. Ya increíblemente ha pasado casi una hora de esta conversación. Esto ha sido como estar, me acuerdo cuando uno estaba en las clases ahí de la universidad y escuchaba a esos profesores que sabían y que sabían de verdad porque se habían arremangado y habían hecho investigación y tenían callo, habían operado harto y le pasaban los tips a uno, así que uno está súper agradecido de esto. Tengo un par de preguntas como para ir cerrando esto. En este mundo actual pareciera ser que estamos todos imbuidos en muchísimos derechos y en poquitos deberes, y cada vez menos. Eso desde el punto de vista psicológico, ¿cómo nos deja? Nos deja como más débiles, más fuertes, más empáticos, menos empáticos, más egocéntricos, más hedonistas. ¿Cómo nos deja el generar muchísimos derechos y pocos deberes? Y la segunda pregunta tiene que ver con ¿cuál es tu visión de lo que va a ocurrir en Chile, mirado desde afuera? Un profesor de psicología, de tu renombre, y que está muy empapado también de lo que pasa en Chile. Dos preguntas. La primera, yo creo que tiene un efecto motivacional importante. La participación, y esto es parte del juego democrático, que cuando tú das la oportunidad de participación a toda la gente, que es inclusivo, considerando todos los tipos de diversidad que hay, tú das la oportunidad de participación y el voto no es la única forma de participación. El asumir responsabilidades, el cumplir con obligaciones te hace sentir que hay una conexión entre lo que está pasando en el país y lo que va a pasar en el país y lo que tú estás haciendo, y eso tiene un efecto motivacional positivo tremendo. Si tú lo haces al revés y le quitas esa parte, le estás quitando a la gente la posibilidad de, en realidad, sentirse partícipe, empoderado y también beneficiario. Incluso experimentos con niños muestran que los niños valoran mucho más las cosas que se ganan con el esfuerzo que las que tienen gratuitamente. Ahora, en esta área fue donde fallaron, por ejemplo, las formas de gobierno del pasado, con el comunismo. Porque el comunismo no impedía eso. No había posibilidad de participar, y todavía nosotros lo vemos en países, de las pocas muestras que quedan, que no son los países que van a la cabeza en innovación, etc. Entonces,
En ese sentido, creo yo que es una responsabilidad de educación cívica importante, que la gente entienda que la democracia tiene ciertos valores, ciertos principios, y alguno de esos principios es que nosotros nos beneficiamos de la democracia, y por eso es importante que se beneficien todos, que haya una economía que tiene equidad y que participan todos, se benefician todos y no hay abusos, etcétera, lo de las pensiones, todas esas cosas son importantes. Muy importante. Pero al mismo tiempo, también que exista la percepción que lo que ellos están haciendo está contribuyendo a que eso sea así. Porque no hay un ente así de Estado, Dios que provea el maná del cielo así para todo el mundo. O sea, el sentido de contribución y de propósito de cada uno y el sentido de dignidad, por supuesto. Exacto, y empoderando a la gente y todo eso también tú vas a tener participantes. Tú tienes que darle la oportunidad a ellos ser participantes en la economía, en la movilidad social y todo eso. Compartimos absolutamente eso. ¿Y cómo ves Chile? Mira, te puede parecer raro, pero de repente hay razones para estar optimista. El hecho que existan estos movimientos cívicos, porque no es el único, Unidos por Chile, pero hay otros movimientos también que están también despertando interés en la gente y creando conciencia de que, como decía Platón, si estamos en este barco y hay una tormenta, lo más estúpido que podemos hacer es dejar afuera a un grupo que no contribuyan a remar y poder salir de la tormenta. Todos, hombres, mujeres, de todos los grupos que sea, debiéramos estar unidos, juntos, participando en esto y sacar el país adelante. Entonces, el que existen estos movimientos me parece a mí tremendamente positivo, porque además crea esperanza, a la gente le da un poco. El problema es que yo creo que esto debiera llegar al sistema político, pero yo creo que aquí es donde la gente tiene que pensar su acción más poderosa en un sistema democrático, es el voto. Y que la división y la polarización política es pésima, no solo para la democracia, para cualquier país. Las cosas que se hacen por acuerdo son las cosas que han hecho grande a Chile en la historia. Pensando cerca nomás, si pensamos un poco, yo recuerdo, me hizo pensar inmediatamente, no sé por qué se me vino a la mente Ricardo Lagos como un estadista que hablaba bueno, y por supuesto la época era la Unión para la Democracia y él hablaba de la política de los acuerdos. Ahora, si tú vas a Estados Unidos no es distinto. Tú ves la historia de Estados Unidos, las cosas más grandes que ocurrieron en Estados Unidos. Por ejemplo, después de la Gran Depresión, o incluso todo el New Deal, el famoso New Deal en que se produce un nuevo pacto y que está ocurriendo ahora también en Estados Unidos, es cuando los partidos finalmente deciden colaborar y se llegan a políticas de acuerdo en que todos ceden un poco, pero en todo lo que hay común se lleva adelante, la gente se beneficia, el país sale adelante. Si los políticos pudieran entender eso, si la gente los pudiera hacer entender, ¿y cómo puede la gente hacer entender a los políticos esto? Por el voto, votar por un candidato que está dispuesto a jugársela por una actitud unitaria, por que los políticos que son divisionistas y que están atacando, pero no buscando acuerdos, no son elegidos. Si la gente ejerce el poder de su voto, la perspectiva de Chile puede cambiar. La Constitución, independiente si uno está de acuerdo con qué es lo que hay que hacer con la Constitución, si se les permite a los constituyentes realmente liberarse de todas las presiones políticas de abanderamiento, de etiquetamiento, de derechas e izquierdas y realmente razonar, te aseguro que salen con una Constitución moderada que puede unir a Chile y sacarlo adelante, porque Chile puede retomar históricamente lo ha sido. Qué bueno, Héctor, tu mirada optimista y desde el afecto. No, desde el afecto. Bueno, nosotros acá en Unidos por Chile lo que hemos tratado siempre precisamente de generar estos puentes, escuchar a gente que tenga esta mirada, que nos desafíe, que nos enseñe, que nos ayude a entender. Invitamos a todo el mundo a participar de nuestros lives, a participar de nuestra entrevista, a participar de alguna u otra forma en Unidos por Chile.
estamos tratando de ayudar a tender puentes y a construir entre todos un mejor país. Quiero, como siempre, darle las gracias a todos y sobre todo a la gente que nos apoya en Unidos por Chile. Nosotros estamos en un comité que se llama Comité de Acción, en que nos juntamos muy regularmente a trabajar todo este tema y a tratar de aprender y entender. Todos los jueves, y con excepción tratamos de cumplir rigurosamente, todos los jueves estamos invitando a alguien tan espectacular como Héctor, a quien quiero agradecer una vez más por este paseo maravilloso en la psicología social. Espero tenerte de nuevo, no solo en las reuniones que tenemos, sino que de nuevo aquí en este live con toda la gente que nos escucha. Así que muchísimas gracias, te dejo un abrazo y gracias a todos quienes hoy día se unieron. Aprovechen de compartir, aprovechen de difundir las buenas ideas y difundir el conocimiento, porque de esa manera todos somos mejores. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo, que estén todos bien. Gracias y buenas noches.